Hola, mi nombre es Sebastián Velázquez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de AFIT y el día de hoy vamos a presentar un ejercicio de cables. En este caso tenemos una carga puntual de la cual se sostiene un conductor eléctrico. Nos dan la longitud de la separación de las dos columnas que la sostienen, nos dan la altura de la columna en el punto A, la altura de la columna en el punto B, también nos dan la densidad del material, pues del conductor eléctrico, el diámetro, y nos dan la distancia hasta el punto más bajo, que viene a ser C. Con la distancia de la columna A nos podemos determinar la distancia que hay desde el punto más bajo hasta el punto A, haciendo una resta de DA menos el punto C, que es la distancia que hay desde el punto más bajo hasta el suelo. Con estas distancias también podemos determinar B. De esta distancia de B le restamos C y podemos determinar la altura que hay desde el punto C hasta el punto B. Luego vamos a determinar el peso de este conductor eléctrico. Multiplicamos la densidad por el área del material que se está trabajando, por la longitud y por último lo multiplicamos por la gravedad. Eso nos va a dar un total de 7.186,811 newton. Ahora, para determinar la longitud de estos cables, planteamos unas ecuaciones de geometría simples con estos dos triángulos rectángulos que nos forman la figura, y decimos que la distancia SA va a ser la raíz cuadrada de un cateto más la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esta distancia HA ya la determinamos acá haciendo la resta de DA menos C, y esta distancia nos la presentó el ejercicio. Eso nos da 33,860 metros. Ahora, CB se halla igual y la raíz cuadrada de este cateto más la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado nos da 39,358 metros. Ahora, para determinar la distancia total del cable, la longitud total, hacemos la suma de estos dos resultados y nos da que es 73,218 metros. Luego, por razones trigonométricas, definimos que este ángulo que forma SA con la horizontal es tangente a la menos 1 de el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y nos da este ángulo. Para el ángulo en el caso B es lo mismo, es la tangente a la menos 1 de el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y nos da este ángulo que es 34,336 grados. Ahora, con estos ángulos podemos plantear este sistema, este diagrama de fuerzas, y podemos determinar que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y la tensión T de CAA va negativa porque va hacia la izquierda desde el origen por el coseno del ángulo, más TCB, que va hacia el lado positivo por el coseno del ángulo, va a ser igual a 0. Luego planteamos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tenemos que TAC y TCB van las dos positivas y multiplicadas por el seno de los ángulos que ya tenemos, y a lo último restamos el peso W, que va hacia abajo, igual a 0. Con esto podemos plantear un sistema de ecuaciones en el cual los resultados nos van a dar que la tensión desde C hasta A va a ser de 7.676,534 newton y la tensión desde C hasta B va a ser igual a 8.923,108 newton. Bueno, para el segundo caso es un cable con una carga distribuida del mismo conductor eléctrico. Contamos con los mismos datos del ejercicio anterior y tenemos un peso de 110,566 newton por metro. En este caso pues no contamos como la longitud porque aún no hemos determinado en sí la longitud del cable. Es uno de los puntos a hallar en este caso. Entonces tenemos este diagrama que es para el cable desde C hasta B y este otro diagrama que es para el cable desde A hasta C. Planteamos una sumatoria de momentos en A igual a 0 y tenemos que la tensión inicial por HA, que en
en el ejercicio pasado veíamos que era 9.5 y le restamos por la ley de la mano derecha, que en el momento en este caso nos da negativo, le restamos el peso W por la distancia que hay desde C hasta A por esa misma distancia dividida entre 2, ya que esa carga se sitúa en todo el centro pues, del cable. Lo igualamos a 0 y despejamos la tensión mínima y nos da esta ecuación. Ahora hacemos lo mismo para el cable B y tenemos una sumatoria de momentos en B igual a 0. Tenemos que el peso W por la distancia que está abarcando por esa misma distancia dividida a 2, ya que se sitúa en la mitad, menos la tensión mínima por HB. Eso lo igualamos a 0, despejamos la tensión mínima y tenemos esta ecuación. Luego, estas dos ecuaciones las igualamos y nos va a dar esto, 9.5 por xb al cuadrado sobre 22.2 es igual a xa al cuadrado. De ahí despejamos, sacamos raíces y con álgebra y podemos hacer acá el despeje de xb. Nos da que xb es 39,298 metros y restándole a 65, que es la longitud total, le restamos eso y nos da que xa es 25,701 metros. Ahora necesitamos, ahora hallamos la tensión mínima, que cogemos uno de estos dos datos, ya sea xb o xa, y lo solucionamos en una de estas ecuaciones que nos dio la tensión mínima y haciendo la ecuación, resolviendo el procedimiento, nos da que la tensión mínima es 3.843,864 newton. Teniendo en cuenta esta tensión mínima, ahora podemos determinar la tensión en cada punto del cable, que sea en A y en B, y eso lo podemos hacer utilizando geometría, ley de Pitágoras, teorema de Pitágoras, y tenemos que la tensión A va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión mínima, que ya la determinamos acá, al cuadrado, más el peso W por la distancia XA al cuadrado. Eso nos va a dar que TA es igual a 4.780,199 newton. Lo mismo hacemos para la tensión en B, es la tensión mínima al cuadrado más el peso W por la distancia XB al cuadrado. Le sacamos la raíz a eso y nos da que la tensión en B va a ser 5.801,250 newton. Ahora, otra pregunta que nos plantea el ejercicio es la longitud total de este cable, y eso lo podemos hacer por medio de una regresión lineal que nos deja como resultado esta fórmula, que va a ser XA multiplicado por 1 más 2 tercios de HA sobre XA al cuadrado. Resolviendo esta ecuación nos da que la distancia en el punto desde A hasta C va a ser de 28,042 metros, y para SB utilizamos la misma fórmula, pero en este caso con XB lo multiplicamos por 1 más 2 tercios de HB sobre XB al cuadrado. Resolviendo esto nos da que la distancia desde C hasta B va a ser un total de 47,658 metros, y la distancia total del cable va a ser la suma de estos dos resultados, que nos van a dar 75,700 metros. Bueno, en este caso el ejercicio nos plantea una catenaria, que es donde el conductor eléctrico cuelga directamente de las dos torres y no se sostiene de ninguna cuerda. ¿Qué pasa en este caso? Debemos plantear otro tipo de ecuaciones utilizando una ecuación que nos dan, que es K. K es una referencia arbitraria. Acá en el punto C, que es el punto más bajo, definimos que acá está el eje Y, y por acá en un punto arbitrario definimos el eje X. Esa distancia que hay desde el eje X hasta C va a ser K, y K está definida por la tensión mínima sobre el peso. Ahora, despejando la tensión mínima de ahí, podemos determinar que la tensión mínima va a ser W por K y TY va a ser W por S. Ahora, la tensión mínima va a ser igual a W más K, perdón, por K. Y eso, K, lo vamos a determinar haciendo una iteración en Excel.
¿Esa iteración en qué consiste? Cogemos la cuarta ecuación, que es esta, y despejamos xa, y de esta tenemos que xb va a ser L menos xa. Entonces, con eso mismo acá vamos a despejar xa. Nos van a dar dos ecuaciones diferentes, las cuales vamos a poner en Excel, en dos tablitas, y dando valores arbitrarios para acá, vamos a llegar a un punto en el que xa de esta séptima ecuación va a ser igual al xa de esta cuarta ecuación. Con eso vamos a encontrar k y xa. Encontrando k, que la iteración que hice en Excel dio 37,0448 y xa dio 25,9951. K viene a ser en metros y xa también en metros. Ya con K podemos hacer esta ecuación, que va a ser la tensión mínima, y va a ser de 4096,337 newton. La tensión en Y va a ser igual a W por SA. SA no lo tenemos aún, pero lo sacamos de esta ecuación también con K. K por el seno hiperbólico de xa sobre K va a ser igual a 28,181 metros, que SA va a ser la distancia desde A hasta C. Ahora con SA podemos hallar la tensión en Y en el punto A, y tenemos que esa tensión va a ser igual a 3115,860 newton. Ahora, YA va a ser K por el coseno hiperbólico de xa, aquí lo tenemos, sobre K, y eso va a ser igual a 46,548 metros. Ahora, la tensión en B, en Y, va a ser W por SB, pero SB aún no lo tenemos. Venimos a esta ecuación y con K determinamos SB. K por el seno hiperbólico de XB sobre K va a ser igual a 46,620 metros. Y con esto vamos a determinar la tensión en Y, en el punto B, que va a ser W por SB, y nos va a dar 5154,621 newton. Ahora, YB nos va a dar K por el coseno hiperbólico de XB sobre K, y eso va a ser igual a 39,554 metros. Así, hallando K y xa, podemos dar solución a estas 7 ecuaciones. Bueno, para darle solución a algunas preguntas que se planteaban, podemos determinar que el método para aplicar en la vida real más adecuado sería el método número 2, ya que es el que presenta menor tensión en los apoyos. ¿Cómo podríamos hacer esto un poco más viable? Si las dos columnas que sostienen el cable estuvieran a la misma altura, la tensión se distribuiría de una mejor manera y habría menos tensión en cada una de las... Habría menos tensión en B, por ejemplo, que al ser más alta pues tiene más tensión, y se distribuiría un poco en A, y así se generaría como mayor equilibrio. Eso se haría como pues cambiando los esquemas y llevándolos a un poco mejorándolos para aplicarlos en la vida real. Y listo. Muchísimas gracias.